Y ya, pues sí. O sea, bueno, ajá. Con el 80%, pero si no las bajamos, si quieres, vemos. Sí. Ah, sí, nada más. Ah, ok, pues dile. Ahorita revisamos lista, si quieres, el jueves. Sí, claro, que nos vemos. No, 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 pero ya no. ¿Listo? Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que están conectadas. Les agradecemos que nos acompañen en estas jornadas de discusión. En la mañana, pues tuvimos toda la discusión en materia de reforma de alimentación, medio ambiente y derecho al agua. Y ya de alguna manera se tocaban algunos temas. Como decíamos, la mayoría de las iniciativas son un paquete, están relacionadas unas con otras. Y hoy nos toca revisar la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que es una reforma, como vimos, la penal, que indudablemente se involucra también con el tema económico, lo jurídico va ligado también a lo económico. Y en esta tarde tenemos a un amigo entrañable, el licenciado en Derecho Francisco Javier Rojas. Él fue profesor de aquí de la Facultad de Derecho, ¿o no? Corrígeme, es que no tengo tu semblanza. Y pues ha llevado muchísimos casos, sobre todo en el ámbito privado, ha estado involucrado y pues tiene mucho trabajo también a nivel social, ¿no? Toca varios temas, es un hombre que tiene ya muchos años en el derecho, tenía todavía tienes tu buffet, su buffet de abogados, entonces pues hoy nos va a compartir las ventajas y desventajas de esta reforma, nos va a comentar sobre estas modificaciones en la reforma del Poder Judicial. Sin más, les pido que le demos un fuerte aplauso para recibirlo. Buenas tardes, muchas gracias. Pues es un gusto para mí regresar a mi alma mater, aunque no sé si me dé pena decirlo o no, pero estudié el año de 1974 a 1978, o sea que ya algunos años pasaron. ¿Sí se oye? ¿No se escucha? No, creo que no se escucha. Ustedes me dirán si se escucha o no. Ahora sí ya. Bueno, decía yo que es mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues entonces es un honor para mí estar esta tarde aquí con ustedes, con la apreciable maestra Gabriela, eh, la que tuvo a bien o a mal invitarme, no sé, pero resulta que tuvimos una entrevista y me dijo, oye, pues no hay quien quiera ir, aunque sea de tú. Dije, bueno, pues es de los males el menor, aunque sea de relleno, pero vamos. Y aquí estamos, ¿no? Bueno, ha habido, entrando al tema, una conformación del Poder Judicial que ha ido evolucionando a través de las diversas constituciones, ¿no? Desde la Constitución de 1824 se consideraba que los poderes de la Federación no podían. Ah, No, es que te van a poner, perdón. No, no, no. Sí, adelante. Gracias. Siga, sigue. sí, y creo que todavía no empiezo y ya me quieren terminar. Yo decía que desde la Constitución, la primera Constitución de 1824, se ponía un especial énfasis en que de los poderes de la Federación, y me refiero al Ejecutivo, al Legislativo
y el judicial que hoy nos corresponde, no podían concentrarse en una o, o más personas. Y bueno, pues de acuerdo con esta división de poderes debe existir un sistema de pesos y contrapesos en el que ninguno esté por encima de los demás para mantener un equilibrio. Sin embargo, actualmente tal parece que el legislativo y el ejecutivo le están echando un montón al poder judicial, ¿no? Entonces ha ido evolucionando y hubo alguna ocasión en que, por ejemplo, en 1857 se propuso eh, que los ministros no fueran abogados, que podía ser cualquier gente que estuviera instruida en el derecho, ¿no? Tan es así que hubo una gran polémica entre el diputado Reyes, que decía que no era posible, no existieran los abogados especializados en la materia, que estrictamente deberían de ser abogados los que se encargaran de impartir y administrar la justicia en este caso. Don Francisco Zarco argumentaba que, fíjense bien, argumentaba por los recientes conflictos que se han suscitado, ¿no? Que son de conocimiento de todos. Él argumentaba que a veces la gente que, que es lega, o que no es lega, mejor dicho, puede administrar mejor sistema de justicia que los que tienen conocimiento. Él argumentaba, decía, pues sí podrán ir muchos a la escuela, podrán presentar exámenes, pero él decía que desde aquel entonces había una especie de trampa, ¿no? En el que todos podían cursar y todos podían tener acceso a un título, pero que ello no implicaba que tuvieran un especial conocimiento, ni que fuera un motivo de el estudiar de honradez para poder administrar eh, justicia pronta, expedita, como, como siempre ha sido la aspiración, ¿no? Luego entonces, pues imagínense, había jueces que no eran, que no habían estudiado, que no eran abogados. Y así ha venido. La primera ocasión desde 1857 que se propuso el meollo de esta reforma que pretende reformar a todo el sistema judicial, la elección directa de los ministros en votación directa y popular. Esto ya había, digo, antes se había instituido, aun cuando nunca llegó a desarrollarse o nunca se puso en función, pero sí ya había una iniciativa de que se llevara a cabo la elección de los ministros mediante la votación popular y directa. Luego entonces, la cuarta transformación lo que pretende es renovar completamente el sistema judicial. Y para tal efecto, sostiene que los ministros, los magistrados de los diferentes colegiados, los sean electos, inclusive los propios jueces sean electos mediante pues el sufragio, ¿no? Y esto pues conlleva una serie de discusiones, porque parece que tiene un buen propósito la reforma, pero habrá que ver los resultados. Entonces ahora el sistema que se pretende instaurar es que tanto los ministros se ha reducido
a 9 ministros. Actualmente lo conforman 11 ministros. Entonces se pretende que sean 9 nada más. Y aparte que duren en su cargo 12 años, no 15 años como el actual periodo que todavía está vigente. Esa es la primera parte, hacia grosso modo, de la reforma judicial. Por otra parte, se pretende instaurar 2 consejos más. Bueno, miren, la disciplina del sistema judicial está eh, actualmente conformada por el Consejo de la Judicatura Federal, el que se propone sustituir por 2 órganos diferentes. Uno es un órgano administrativo que, como bien lo dice su nombre, se encargará de los presupuestos, de los lineamientos, la conformación de los circuitos y pues todo el presupuesto que tendrá que elaborarse. Este órgano administrativo está conformado por la escuela judicial, o estará, más bien estará conformado por la escuela judicial, la que se presume va a preparar a todos los que van a participar. Y bueno, ahí está lo novedoso de esta situación. Ya no se requiere ser licenciado en Derecho para este órgano de administración, toda vez que ahora van a poder concursar economistas, contadores, en fin, actuarios, que otra cosa, que se puedan encargar de la administración de este órgano administrativo al que aún no le tiene denominado un nombre. Y se instaurará el Instituto de la eh, el Instituto de la Investigación Judicial, perdón, disciplina judicial, de la disciplina judicial, que se encargará de vigilar la buena conducción de todos y cada uno de los jueces. Este órgano, eh, los 2 órganos que pretenden suprimir o suplantar al Consejo de la Judicatura actual estarán conformados por 5 miembros. Todos ya van a ser electos por el voto popular. Todos. Los ministros, los magistrados de los diferentes tribunales colegiados, los magistrados, como dije, del órgano administrativo y del Instituto de la Disciplina Judicial, más aún, inclusive los propios magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral también van a ser así ahora electos mediante el voto popular, mediante el voto directo. Y finalmente lo que se pretende es que los jueces emitan en un tiempo perentorio, en el que se les fije un tiempo perentorio, las resoluciones que tengan que dictar. Entonces, sabido que hay asuntos que se posterga su decisión y que se han llevado mucho tiempo, a veces con la congeladora. Entonces ahora se pretende que emitan sus decisiones en el término de 6 meses. Y si no se cumple en ese término, para ello está ahora la instauración del Instituto de la Disciplina Judicial. Como verán ustedes, pues viéndolo de manera general, decía al principio que son muy buenos propósitos, pero que ya veremos los resultados en la práctica, ¿no? Porque de alguna manera, ojalá no se intente socavar la democracia, porque se les están quitando o se están dejando sin dientes al Poder Judicial en este caso. Ya vimos que se le
aplicó un castigo muy duro recortándole presupuestalmente, ¿no? La disputa aquí, por ejemplo, son los fideicomisos que ya no van a existir de esta forma, los van a eliminar, ya no va a haber ningún compromiso o contrato fuera de lo establecido presupuestalmente. Eh, Tenemos el grave problema de que, en efecto, los ministros gozan de muy buenas canonjías, ¿no? De muchos privilegios. Es una casta que se supone es privilegiada, pero ahora lo fundamental es que no van a poder ganar más que el sueldo del presidente de la nación. O sea, que se van a equiparar cuando mucho. Actualmente los ministros tengo entendido que ganan como alrededor de 650 pesos mensuales, más 3 bonos al año que les dan, más un montón de privilegios, ¿no? Tienen teléfonos celulares, coches, guardaespaldas, casas, no sé qué tanto. Entonces, pues era un privilegio ser ministro, ¿no? Entonces ahora van a tener que, supuestamente, o se presume que van a tener que rendir cuentas ahora con quien fueron electos, con el pueblo, con los ciudadanos. Y bueno, entonces ahora los ministros va a reducir el número, se van había 2 salas anteriormente, 2 salas que conocían de asuntos civiles, penales, administrativos, um, pero ahora va a ser un pleno nada más, ya no va a haber 2 salas que conozcan de especialización de diversas materias, ahora va a ser un pleno en el que todos van a, este, a discutir los pormenores de cada asunto y van a tener que resolver en el término máximo de 6 meses. Ya no se van a poder posponer más. Bien, ahora los ministros van a durar en su cargo 12 años. Actualmente duraban 15 años, pero esto ya va a ser reducido. 12 años es lo que propone la iniciativa. Y bueno, pues hay una cuestión como de las renuncias, ausencias de los ministros. Ya ven que pues antes podían, eh, bueno, era muy raro ver renunciar un ministro. Yo eso nunca lo había visto, ¿no? Hasta actualmente, ¿no? Tenemos al presidente del ministro Medina Mora, que fue un caso muy sonado en el que por razones muy personales o muy presionales, ¿no? Tuvo que renunciar. Y pues ahora tenemos el asunto eh, en boga, ¿no? Del exministro presidente de la Corte, que aún sin terminar de renunciar, si que fuera aprobada eh, su renuncia, pues él ya estaba formando parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, cuestiones ahora van a regularse. Los ministros solamente van a poder ser eh, revocados su nombramiento o destitución cuando incurran en una causa grave. Y las licencias son para, si piden una licencia hasta 2 meses para ausentarse del cargo, la Corte va a poder determinarlo, pero si no, ahora va a ser la Cámara de Senadores. Es decir, en este nuevo procedimiento, la Cámara de Senadores va a emitir la convocatoria correspondiente para la elección de los ministros, de los magistrados e inclusive de los jueces. Va a emitir una convocatoria con las bases del procedimiento a seguir y será eh, el Instituto Nacional de Elecciones el que llevará a cabo este procedimiento. Ahora los ministros van a poder tener una, no pre-campaña, porque en este país ya saben que cambian de nombre, ¿no? Pueden llevarla a cabo, sino van a tener derecho a una campaña, aunque no van a poder eh, contratar en los medios masivos de comunicación. Van a hacer una campaña, imagínense ahora a los ministros, que van a ser electos de una lista que va a proponer
el presidente de la nación va a poder proponer 10 personas. Las cámaras van a poder proponer 5 personas cada uno, 5 la de diputados, 5 la de senadores, y luego el Poder Judicial también va a poder emitir una lista de 10 personas, que se supone son de solvencia, ¿verdad? Honesta y cabal. Bueno, luego, en este caso, el Instituto Nacional de las Elecciones va a informar al Senado el resultado de las elecciones. Y el Senado publicará quién son los elegidos mediante el voto popular de los ministros y van a durar en su cargo, como dije, 12 años. Unos terminarán, dicen que en el 34, otros antes, pero aquí, bueno, la cuestión práctica evidente es que entonces van a desaparecer de plumazo todos los ministros que conforman actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá, por ejemplo, elecciones para los tribunales, magistrados de los tribunales colegiados, pero estas ya van a ser de acuerdo a su circunscripción. Hay un circuito para que, por ejemplo, la Ciudad de México pertenece al primer circuito. Entonces, aquí ya inclusive ahora con esta nueva reforma, la Cámara, eh, la, la, si la Cámara de Diputados local de la Ciudad de México va a proponer la lista. Esta reforma alcanza hasta los estados y todo, y a todos los estados e inclusive la Ciudad de México. Entonces ahora se van a proponer de igual manera para llevarse a cabo de acuerdo con el Poder Judicial de la Ciudad de México en cuanto a los magistrados y jueces. Entonces ya todos van a tener cada uno su procedimiento. Y como decía, van a tener que ajustarse tanto los ministros, los magistrados y los jueces para que tengan un tiempo razonable para poder emitir o pronunciarse acerca de las decisiones que van a tomar. En la inteligencia de que ahora pues les van a recortar el presupuesto. Nadie va a poder tener monumentos más arriba del presidente de la nación. Y a veces así considerándolo, como están los resultados actuales, pues sí, tiene muy buen son de todo eso, pero tienen otros privilegios, ¿no? Sobre todo que se estima, por ejemplo, que los ministros, pues en esa casta privilegiada, se dedicaban a socializar. Es más, lo que van a los desayunos, presentaciones, convivios, que más que trabajar. Entonces, ahora se considera que los secretarios de estudio y cuenta, que son los que propiamente hablando llevan el peso del trabajo, pues van a formar parte de una escuela judicial, porque antes bastaba ser amigo de un ministro, no para ser secretario de estudio y cuenta. Entonces ahora van a tener una escuela de formación judicial en la que se van a acabar estos nombramientos por dedazo. En fin, entonces llevarse a cabo esta propuesta, pues va a ser sobra señalar que hay una mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en donde pues posiblemente van a ser aprobadas, en la inteligencia de que, bueno, a veces luego les hacen tantos remiendos, tantas enmiendas, que luego termina siendo destrozada la iniciativa, ¿no? Que, repito, tiene buenas intenciones, pero que habrá que esperar los resultados. Esperamos que sea funcional. Así a grandes rasgos es en lo que consiste la reforma
judicial, con lo que se pretende que todos y cada uno de los funcionarios sean electos por medio del voto popular y que sean observados ahora por los órganos, como les dije, órgano administrativo, el Instituto de la Disciplina Judicial, y que se borren todos los fideicomisos, todos los privilegios que tenían. Se va a hacer, también van a poder los que fungen actualmente como ministros o magistrados van a poder contender, van a poder ser propuestos en las listas que va a elaborarse, pero bueno, pues después de los privilegios, ¿quién va a querer ganar? Después de 600, ¿quién va a querer ganar 150,000 pesos, por decir algo? Pues no creo. Y con otra situación, no va a haber retiro para los ministros. Ya no van a gozar del privilegio de la pensión vitalicia que se les otorgaba. Ya no va a haber. Se los van a retirar. Y bueno, pues así a grosso modo es la pretendida reforma judicial, que no es fácil reducir. Son como 150 hojas la propuesta, la iniciativa, reducirlo en esos 3 grandes rubros. Y que bueno, pues habrá que ver cómo son las discusiones a ese nivel de la política, las que son cruentas, ¿no? Pero que, pues esperemos que por el bien de nuestra nación sea benéficas las reformas. Tiene mucha tela de dónde cortar, va a haber así muchas críticas, porque tal parece que nos queda de ver, hay cuestiones en las que no se tocaron algunos aspectos, y entonces pues habrá que ver cómo concluye esta reforma pretendida ahora por la Cuarta Transformación. Pues si para alguna duda quedo para alguna pregunta, si es que está dentro de mí poderla contestar. Muchas gracias. Como dice, bueno, el licenciado Francisco, pues es creo que un trabajo monumental, ¿no? Hacer estas modificaciones es una propuesta muy ambiciosa, y que algo que me llamó la atención es esto que nos dice él. Ya esta propuesta, pues fue desde los 1857, ¿decías? O sea, no es algo nuevo, ¿no? Esta búsqueda de la democracia y la elección por voto popular, que también tiene sus pros y sus contras, pero bueno, pues estamos avanzando hacia un tema de democracia, y se somete al Poder Judicial, uno de los 3 más importantes, ¿verdad? Al voto popular, que no creo que sea fácil, porque lo que nos deja entrever licenciado Francisco, pues es que hay muchos privilegios ahí, ¿no? Y creo que cuando hay privilegios es difícil que las personas digan, sí, sin problema, lo suelto, ¿no? Yo creo que va a ser una lucha cruenta por parte del Poder Judicial, de que se le sigan manteniendo pues estos privilegios, como pues muchos de los que nos han hablado en estas jornadas, ¿no? También pues nos dice todo este tema de la reducción, ¿no? Sobre todo el tema presupuestal, y que se refleja el tema de la austeridad republicana, menos años, menos sueldos, menos ministros, ¿no? Entonces, pues bueno, también ahí se refleja el tema presupuestal, que yo entendería pues que tiene que ver con tomar ciertos recursos de ahí para poderlos dirigir hacia otros rubros, ¿no? De forma importante, estos salarios que nos comenta el licenciado, pues de 650,000 a
50,000, pues es muchísima la diferencia, ¿no? Son recursos que pueden ser ocupados para otros temas. Indudablemente creo que es un tema de correlación de fuerzas, un tema político, ¿no? Y que pues ahí está la lucha, ¿no? De los poderes fácticos que hay detrás de cada uno de los ministros y que pues van a estar, yo creo que dando ahí la lucha para que este tipo de reformas o de modificaciones pues no pasen, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí y les daría paso a las preguntas. Si tienen preguntas, ojalá los haya motivado este tema, ¿no? Creo que es importante. Entonces les cedo el micrófono. Gracias, buenas tardes. Mm, licenciado, ¿por qué da por hecho ya, que sí va a haber cambios? O sea, todo depende del voto. Si bien es cierto que gane, eh, digamos que con Morena Claudia, no se da por hecho cómo queden las cámaras. Entonces, todavía nos falta. Eh, Después, es político, todo no, desafortunadamente, aquí no, hay mano negra de todos. Eh, pero me llama mucho la atención por qué se ha posicionado el Poder Judicial a través del tiempo poniéndose por encima del Ejecutivo. ¿Por qué en otros sexenios veíamos que el presidente era como rey, lo que él dijera se hacía y arrasaba con el poder, perdón, legislativo, judicial y con todo lo que él decía se hacía? ¿Por qué se ha posicionado de esta manera que está, cierto, entra Andrés Manuel López Obrador como fuerza opositora, pero nada más están golpeando y golpeando y golpeando? Si dice algo Andrés Manuel, los otros están en desacuerdo. ¿Y qué se ganaría con la reducción de miembros? O sea, usted dice que nomás quedarían 5 en uno. ¿Qué se ganaría con eso? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es que es cuestionable todo eso. Sí. O no sé, como ustedes me indican. Sí, una por una, ¿verdad? Es muy cuestionable todo esto, pues toda vez que cada quien va a tener su propia visión. Para mí, que al contrario, están eh, maniatando al Poder Judicial, porque pues ahí están los recortes. Sin embargo, en el sistema democrático no puede estar uno por encima del otro, ninguno, en ninguno, porque precisamente la democracia consiste en un equilibrio de poderes. Pero ahora como está la situación, y como siempre ha sido, ¿no? Tal parece un régimen autoritario en el que el presidente goza del legislativo. Propiamente hablando, le dice al legislativo lo que tiene que hacer y el legislativo lo aprueba. Cierto que ya dije, no estamos de acuerdo con los privilegios y las canonjías que recibían los ministros, sobre todo, ¿sí? Pero ahora lo que se pretende así encubiertamente es que las decisiones actualmente se tomaban en el Pleno 8 votos, 8 votos mayoritarios. Y ahora lo que se pretende es que sean 6 votos nada más. Sí, 6 votos nada más para que se declare la inconstitucionalidad de, una propuesta que se haga o de una ley que se proponga, ¿no? Para mí que hay una problemática en el sentido de que las iniciativas no han sido debidamente propuestas. Por ejemplo, esta reforma de hoy la presentaron, de hecho, en el 2020 y no pasó, no pasó. Por eso es que ahora la vuelven a presentar, pero fíjense ustedes, en un momento toral en el que están próximas las elecciones.
puede no pasar, pero es un ensayo para lo que se pretende tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se pretende, entonces es una lucha. Consideremos que el Poder Judicial ha emitido decisiones que no le parecen al gobierno federal, pero hay que entender que ese es un mal planteamiento de sus instancias. Vean, ese procedimiento de 2020 que ahora se lleva a cabo no pasó porque estaba mal el procedimiento. No el fondo del asunto, sino el procedimiento que llevó acá la Cámara de Diputados tan apresuradamente, sin consultar. Lo estamos viendo hoy actualmente en las reformas que pretenden a la ley de amparo. Les digo, todo eso está encubierto. ¿Para qué? Para que no haya declaratoria general de suspensiones de leyes, sino ahora quieren que no sea erga omnes para todo el mundo, sino de manera individualizada. Eso es lo que pretende esta. Y bueno, eso afecta hasta los derechos humanos, porque alguien que obtiene una solución favorable, pues debería de alcanzar a todos los demás. Y ahora se pretende, ¿qué es lo que se pretende? Que no se paralicen los trabajos. Y en concreto, ahora fue, ya lo sabemos todos, las obras faraónicas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles. Vean ustedes, por amor de Dios, aún habiendo suspensiones, siguen trabajando. O sea, ¿qué pasa por encima? Esto depende el punto que se vean las cosas, ¿no? Pero eso es lo que se pretende. Entonces yo digo que al contrario, se pretende maniatar al Poder Judicial. Le están echando un montón, así viéndolo de manera práctica, el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que se pretende ahora es tener la mayoría de las cámaras para que no haya ningún impedimento. Lo que la cuarta T o inclusive el segundo piso digan, pues eso va a ser. Espero haberle contestado. Si no quedó, dígame. Con permiso. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta más que nada de lo que había dicho, los privilegios que tenían los magistrados. ¿Cómo se podría calcular los privilegios que le puedes dar a alguien para que, a lo que me refiero, si le das un salario muy bajo o no le ofreces muchas oportunidades, es más fácil que caiga en la corrupción, ¿no? O que caiga en prácticas indebidas, pero si le das demasiados privilegios y demasiado poder, se puede decir que se le da fiebre de poder, se aleja de la gente y ve más por sus propios beneficios. Entonces, ¿cómo usted pensaría que se debería calcular los privilegios y el salario que se le puede dar a ese tipo de personas? ¿Y por qué debería ser mayor o menor a los del sistema judicial, junto con los del ejecutivo y el legislativo? ¿Por qué unos deberían tener más que otros? ¿O por qué, por ejemplo, los magistrados deben durar mucho más tiempo que los diputados o el presidente? Es mi pregunta. Sí. Es que en efecto se abusó de los privilegios. Era una casta privilegiada los ministros de la Corte. Y fue el exceso lo que motivó esta reforma que se pretende. Sin embargo, también se fue al otro extremo, ¿no? Si se ganaban 650,000 pesos, ¿cuándo menos ahora ganar un equivalente, creo yo que 130 a 150,000 pesos? Sería muy demasiado drástico reducirlo. Entonces se debería de mantener una posición intermedia y a ese respecto. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero yo creo que a los ministros que se van ya no les interesa. Ellos todavía alcanzan su retiro, les van a dar a ver como si hubieran concluido su cargo. Entonces a ellos no les preocupa. Y a los que vengan, pues van a estar acorde a lo que se decía, a la austeridad republicana.
es lo que se pretende, ¿no? Pero miren, en la vida práctica, lo acabamos de ver ahorita, se cometen muchos excesos, ¿no? Yo creo que a los funcionarios ni les preocupa el sueldo. Ellos pueden obtener otras cuestiones. Entonces, porque desgraciadamente, y eso es lo que también está muy mal, es que la justicia en México está al mejor postor, al mejor postor. Entonces, pues es una disciplina, un jalón de orejas, el que los nuevos ministros, los nuevos magistrados, los nuevos jueces van a tener que ceñirse a esa austeridad. Espero, a ver, si tiene alguna duda, pues con todo gusto. Ok, perdón, para concluir. Antaño el cargo siempre fue vitalicio. Luego 15 años, luego 12 años. Y actualmente se va a proponer, actualmente se va a proponer que sean 12 años. Dizque para equipararlo con las elecciones de diputados, de senadores, de los gobernadores. Entonces, la razón por la que al parecer se quiere equiparar a eso. Que sería hacer los cambios en cada periodo sexenal, Sí, ¿sí? sí, Renovar sí, todo. ahora, de acuerdo con las propuestas, la Cámara de Senadores va a iniciar el procedimiento de la selección que se propuso. Como dije, va a estar integrada ahora los ministros. La Corte va a proponer 10 personas, el Ejecutivo 10 personas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 5 personas, que van a ser los propuestos para que se vote directamente. Bueno, esa es una de mis preguntas o comentarios. Al definir 10, 5 y 5, ¿sí? 10 significa que se quiere seguir manteniendo el poder sobre el poder, que es ahorita lo que se tiene, una lucha, ¿verdad? La lucha del poder por el poder. Más con la implementación de esta reforma es tratar de mantener el poder, pero en toda la estructura judicial. Sí, Porque estos cambios se darían a nivel nacional, ¿verdad? sí, por supuesto. Entonces, sería una reestructuración de la cual cuántos magistrados, cuántos jueces, sería un cambio totalmente radical, ¿sí? ¿Cuánto se va a llevar de presupuesto en el retiro de toda esa plantilla de autoridades judiciales, ¿no? Es un presupuesto muy fuerte. Sí. Y por lo que se ve, el actual presidente, el actual que vive en el palacio, quiere prepararle toda la estructura a quien llegue a la presidencia, ¿sí? Pero el riesgo también es, como comentario de un colega de usted en las redes sociales, mencionaban, ya no vamos a ser profesionistas de la abogacía, nos volverán políticos al momento en que va a ser por elección popular, ¿sí? Ya no por profesionalismo. Y entonces, al definir 10, 5 y 5, pues en el fondo es que todavía se está manejando el dedazo, ¿sí? Porque dicen, son 5, tiene la facultad de 10. ¿Y quiénes son los que va a proponer? ¿Quién va a proponer esos 10? Lo sabemos, ¿no? Pueblo. Entre paréntesis. Pero ¿quién va a proponerle al pueblo esos 10? Vámonos abriendo el abanico, ¿no? Entonces se sigue luchando por el poder, del poder por el poder. Gracias. Gracias. Sí.
Yo difiero de que se quiera maniatar. Yo creo que siempre ha estado maniatado, solamente que estaban en la misma línea política. Y ahora la diferencia es de que el ejecutivo es de una línea y los demás son de otra. Pero maniatado siempre había estado y ahorita es como dice el profesor, la lucha del poder por el poder. Entonces yo no creo que se quiera maniatar. Usted mencionaba que tenía que ser en base a la democracia, ningún poder por encima del otro. Están luchando los dos por estar uno por encima del otro. Y eso es muy claro. No se deja el ejecutivo, no se deja el, el judicial. Pero pues no es que lo quieran maniatar, es lucha de poderes. Esa es mi opinión. Así es que se traslada a la arena política, ¿no? Y lo que incomodó al gobierno federal es que emitan resoluciones que no les sean favorables. Eso es nada más. Y bueno, mm, yo creo que aquí hay un marco en el que se ha dividido y polarizado a toda la ciudadanía, ¿no? Con a veces esos discursos de rencor en el que si tú no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo, cuando se debería de gobernar para todos, aún hasta de los que no estén de acuerdo. Así es, ¿no? Eh, entonces es una situación muy radical en la de que si tú no estás conmigo, eres mi enemigo. Y peor aún, imagínate polarizar, dividir, si tú no haces lo que yo te digo, eres traidor. Entonces, esto es lo que no sea, ojalá que se llegue a considerar, porque si fuéramos a eso, veríamos que todo el sistema político podríamos decir que está podrido. Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, miren, no hay que perder de vista que la política se genera a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos son los que integran las cámaras de diputados y de senadores. Luego, entonces, en esencia, ¿quién representa? A su partido político. Así con esa semántica de que digan que el pueblo, pero se utiliza eso para manejar la situación. Entonces, sí, hace falta un poco de autocrítica. No tiene autocrítica nuestro ejecutivo, no tiene autocrítica nuestro legislativo, mucho menos. Que ellos se conducían como si fueran, como dije, una casta privilegiada, pero no nada más ellos, los diputados, senadores hacen negocios al amparo de la sombra, que de todo el mundo sabemos. Ahorita ven el escándalo de el ministro presidente que sin haber concluido su encargo renunció y ya estaba formando parte de la cuarta T, cuando era un hombre honorable, que tenía un prestigio bien ganado y que de repente cambió, perdió la narrativa, perdió tal pareciera en ese momento que quería entregar el poder judicial a favor del Ejecutivo. Él intervino en las decisiones más importantes y bueno, pues para muestra como corolario tenemos la denuncia que se acaba de presentar la semana pasada. Entonces, habrá que considerar todos y cada uno de nosotros en la democracia qué es lo que nos beneficia, el renacimiento del humanismo que hemos perdido. No en una lucha de castas, de privilegios, no. Tenemos tantos problemas, nuestro país tiene tantos problemas para perderse, quemar la pólvora en infiernos. Ya lo veremos. Así.
pues ya está presentada y esto se va a estudiar en comisiones, luego se debatirá en el pleno de la Cámara de Diputados. La próxima, ¿no? Porque esta ya no. Sí, va a quedar en suspenso. Sí, eso es. Ya entrega. Bueno, pero fíjense que ahí son capaces de hacer un periodo, abrir un periodo extraordinario, porque esa es la pretensión, por ejemplo, que aunque no estuviera la Cámara de Senadores en, en un en proceso, pretenden que la comisión permanente se encargue de las cosas cuando no está en la Cámara de Senadores. O bien pueden pretender de ganar mayoría para la siguiente legislatura y entonces que la siguiente legislatura lo aborde y con eso ganar. Sí, lo que se pretende con todo con toda esta maquinaria, con todo este brete, es en efecto lo que bien decía, que la próxima administración, la próxima legislatura, tenga la mayoría calificada para poder aprobar todas y cada una de las iniciativas que hoy se han detenido. Pero repito, también por culpa de que no utilizan los mecanismos adecuados. Se precipita y por esa razón la Corte no ha entrado al fondo del asunto y dice no, hiciste mal un procedimiento. Y en lugar de repetirlo, pues mejor dice, mejor ahora vamos en contra del sistema judicial para reformarlo totalmente y ponerlo pues a favor de nuestros intereses, porque, para que podamos manejarlo a nuestro antojo. Entonces todo eso es cuestionable. Habrá que rectificar tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial en la autocrítica de cómo andamos, si estamos mal o bien, y si estamos contribuyendo al bienestar común de la sociedad mexicana. Son comentarios nada más, pero se le está preparando el esquema para quien llegue a quedar, ¿sí? Dentro de las cámaras. La reforma judicial, la reforma a pensiones de adultos mayores, y lo de Afores, que son manejo de presupuestos con montos muy elevados, ¿sí? Entonces, ahí se observa cómo el interés de conservar el poder político para el siguiente periodo con, con estas propuestas, ¿sí? Y es muy delicado que quede todo en manos del poder que está actualmente. ¿Por qué? Porque va a afectarse a mucha población. Se va a afectar en afores, en pensiones, ¿sí? Y en en el tema de hoy, reforma Poder Judicial, pues va a haber una reestructuración total de aprobarse. Unos van a salir beneficiados, otros van a salir afectados, ¿verdad? Sí. Sin embargo, parece que nuestra próxima mandataria, que sabemos ya va a ser mujer, ¿no? Sea Claudia, sea Xochitl, va a tener una problemática en la que asemejará a la rifa del tigre. ¿Qué va a hacer con tanta problemática? No va a haber dinero. No va a haber dinero de dónde echar mano como ahorita que se ha utilizado, ¿no? En un sistema, imagínense ustedes, lo que se pretende con esta reforma al sistema judicial es que haya transparencia, que no haya opacidad, que no haya nepotismo, que no haya favoritismos. Y pues lo que estamos viendo es patente, evidente, de los privilegios que gozan los familiares sin rendir cuentas. Ya veremos la próxima presidencia, cómo va a quedar eso de los gastos excesivos que se han cometido en Dos Bocas, en el Tren Maya.
en el aeropuerto, ¿no? Bueno, se llegó al extremo de decir, ahora que es con motivo de las pensiones, que el dinero de las pensiones que se va a tomar prestado, de los quienes no lo han cobrado, va a ser devuelto por las ganancias que reditúe el AIFA y el Tren Maya. Y pues no van a redituar ganancias. Bueno, el colmo, no hemos refinado un barril de petróleo. Entonces, la próxima mandataria va a tener una problemática fuerte. Hay fenómenos que no se contemplan, como fenómenos meteorológicos, como que la hora nos sucedió en Acapulco con el Otis, que desmanteló todo y no había el fondo de desastres. No se previó, se echó mano del fondo de desastres, se desaparecieron fideicomisos y ahora no había de dónde echar mano para ayudar a los damnificados del huracán. Entonces, todas esas cuestiones habrá que ir. El problema es que ya no hay dinero, ya no hay liquidez de dónde, ya no hay de dónde echar mano. Está diciendo que las reformas buscan que los diputados ya sean electos por la población, ¿no? Que sea más democrático. Gracias. Entonces, para usted, ¿qué es más eficiente? ¿Un sistema con meritocracia o un sistema democrático? Porque un sistema con meritocracia pueden estar mucho más preparados, pero a lo mejor no ven tanto por lo que quiere la población o lo que necesita. En cambio, un sistema democrático, claro, quitando toda la corrupción que está ahí, puede ver más por la población, lo que necesita la población, pero no, a lo mejor no están lo suficientemente preparados como para llevarlo a cabo. Entonces, en su opinión, ¿cuál es más eficiente? Es un buen sistema el que se propone, toda vez que van a tener que los ministros tener 10 años cuando menos de haberse recibido. Se supone que lo que se busca es que tengan honorabilidad. Y bueno, pero así como propuesta está bien, pero los resultados saltan a la vista. A veces han sido muy difíciles los resultados. Entonces, siempre habrá que, para eso es el diálogo, ¿no? Para proponer un sistema intermedio, un sistema ecléctico en el que no se le reduzca ni tan drásticamente, ni tampoco gocen de todos los beneficios. Por ejemplo, el primer mandatario, ¿para qué quiere su sueldo? Ni lo toma en consideración. Puede echar mano de lo que él quiera. Precisamente estamos viviendo un momento difícil en el que tal parece que todo va encaminado a establecer una verdadera tiranía, en el que no haya oposición. Y bueno, estamos preocupados porque el Poder Judicial esté maniatado, o bueno, cuando menos que ya le recortaron presupuestalmente, ¿no? Pero hay problemas tan difíciles que no se han resuelto. Para nadie es un secreto, para nadie escapa la problemática existencial de la violencia, de la inseguridad. Estamos enfrascados en que si les quitan la ayuda a los de la tercera edad, de los que yo ya me cuento, espero que no. Y la problemática, nosotros estamos un poquito ligados al estado de Guerrero y vemos qué difícil está. Allá allá extorsionan hasta el que vende pan, un canasto de pan. Ya no les digo más. Si, por ejemplo, un supermercado no quiere pagar la extorsión que le piden, lo queman. Han quemado plazas comerciales. Matan. Nadie se escapa actualmente. Están quitando de la vida, privando de la vida a las que se proponen para cargos
elección, como los presidentes municipales. Entonces hay una problemática terrible en el que no ha funcionado, pues, ni la guerra declarada ni los abrazos. Estamos en una posición muy difícil en la que todos y cada uno de los pues de los integrantes del sistema político tendrán que rectificar a cada quien ceder en sus pretensiones por el bien de la nación. Y de no ser así, no sé a dónde vayamos a parar. Yo quiero. Sí, Quiero porque a se través vale. de la historia hemos visto historias semejantes con otros partidos. Hemos visto que no había oposición porque era una monarquía absoluta prácticamente. La monarquía. Quiero que ahorita vea la oposición porque hay dos fuerzas contrarias, porque digamos que la cuarta está en una dirección, la otra en otra, y están haciendo demostración de la toma de la cuarta porque es lucha política. Yo no defiendo a la cuarta ni ataco, pero es lucha política. Quiero desde están los malos. Siempre se ha visto y vimos con Calderón la guerra contra el narco, y, hemos visto ciencia, hemos visto con López Portillo, cuando Eso. hemos visto con Echeverría, con la matanza de 68 todavía, acaba con el populismo, se acaba el milagro mexicano, ¿qué ha pasado? Yo difiero de la exposición en la posición que está dejando prácticamente a Morena, que es la contra de toda la derecha. Para mí no coincido, respeto, gracias. Si me permites que Sí, concluya unas adelante. palabras. Precisamente eso es lo que debía prevalecer. Se vale disentir. Podemos no estar de acuerdo, pero ello no quiere decir que seamos enemigos. Luego entonces tendremos que actuar todas las fuerzas en favor, en unión del beneficio del pobre pueblo mexicano. Sí, pero podrán estar de acuerdo conmigo o no. Sin embargo, es patente que el único que no entra al Palacio Nacional es el pueblo. El pueblo sabio. El pueblo quita. Parece una retórica, ¿no? Para no decir las cosas. Pero ya para concluir, ¿no? Yo tenía una pregunta. Perdón. No te enojes. Bueno, yo, en mi opinión, yo soy un fanático de la historia y si recapitulamos a épocas pasadas, como la señora aquí lo hizo, podríamos ver que el PRI lo que hizo es una dictadura perfecta, ¿no? Con el famoso dedazo. Claro que tenían oposición política, aunque no les daban el poder. Y muchas características que tenía el PRI en sus épocas de su dictadura perfecta se están manifestando actualmente con Morena. E incluso los mismos líderes que estuvieron en el PRI en esas épocas son líderes actuales de Morena. Como igual tuvo el PRI sus partidos que eran completamente controlados por el PRI, que ni siquiera debían ser partidos reales. Sí, claro, que eran marionetas. Igual lo podemos ver con Morena, que tiene al Partido del Trabajo, que tiene al Partido Verde, y no dudo que en un futuro hasta al PAN se le alía al paso que van. Sí, entonces yo sí difiero mucho de la señora. Yo creo que sí es importante ver el poder, ¿verdad? De la profesora, disculpe. Yo creo que sí es importante ver las características que está teniendo este gobierno y del poder que está obteniendo, más que nada porque toda la oposición se está cambiando a ese gobierno y no tienen un ideal propio o no hay como tal una oposición real, ¿no? Solamente están viendo por sus beneficios y no por sus ideales. Entonces yo creo que sí, Morena se está yendo hacia una dirección peligrosa, aunque yo sé que muchos van a diferir, que la verdad
muchos de los jóvenes tendrían que ver, porque la mayoría de los jóvenes no conocen la historia del PRI y de toda la dictadura perfecta, y están agarrando muchos jóvenes, ¿no? Por lo mismo, con sus ideas populistas que atraen fácilmente a la gente. Y pues bueno, esa es mi opinión, no sé quién esté de acuerdo o en contra, ahí la dejo. Sí, entonces cabe una reflexión a ese respecto, ¿no? ¿El sistema de partidos políticos es lo mejor? Yo creo que hay que considerarlo, pero eso corresponde a todos. Para eso son estas pláticas de difusión, ¿no? De discusión. Estamos en una tesitura en la que podemos hacer todo, poner nuestro grano de arena para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Yo nada más digo, voy a preguntar, oye, en esta nueva reforma, en dado caso que se apruebe, ¿los ministros pudieran ser reelectos? O sea, ¿pudieran volver a aparecer en las listas después de 12 años? Ah, bueno. Qué bueno, ¿no? Por lo menos sufragio no efectivo. Son muchos, ¿no? Bueno, ahora están 15, pero no podrían ser reelectos. Bueno, por dos Insisto, periodos presidenciales. pues era el cargo vitalicio. Es que era vitalicio, entonces, pues, pero es por lo que tú dices, por las fuerzas, ¿no? De la fuerza, los poderes, pues sí, no van a soltar tan sencillo, ¿no? Y es que el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, pues era un núcleo muy cerrado. Yo, ministro, te pongo a ti de magistrado, tú magistrado a mi primo de juez, y tú juez contratas a mi familiar de secretario. Era un círculo muy cerrado. Eso es lo que se pretende, democratizarlo para que rindan cuentas ante los ciudadanos. Muy Y, abstracto. y es que en realidad, aunque las estructuras en teoría o en ley puedan funcionar, porque bueno, hay democracias que funcionan, ¿no? En Europa o que minimizan la corrupción. Digo, no va a haber ningún país ni ningún sistema con cero corrupción, o sea, siempre hay, pero aquí es como al revés, ¿no? Lo natural es la no corrupción, es el porcentaje más pequeño y hay una tendencia. Entonces, pues aquí en realidad yo creo que son usos y costumbres, la forma cultural. Entonces, yo recuerdo cuando el INE, pues que era autónomo, o sea, y mucha gente se opuso a que se volviera partidista. Una vez que se volvió partidista, hoy vemos la locura que hay en él. O sea, o representas intereses económicos de grupos económicos, como pudiera parecer que es el Poder Judicial, o representas un conjunto de partidos políticos, pero bueno, ha sido el sistema político mexicano, ¿no? Lo que decíamos, a todos les toca un pedacito, es un pastel muy grande, todos tienen, todos participan, y aquí la idea es repartir, ¿no? O sea, sí, le repartes. Entonces, salirnos de esas formas, es como aquí, bueno, pues el plan del 94 apareció, se hizo, pero pues somos los mismos maestros, los mismos. O sea, pareciera que el cambio en papel va a modificar las cosas y no necesariamente. Bueno, bueno, es tu visión, al final es tu visión, ¿no? O sea, al final, pues son poderes fácticos ahí, ¿no? Entonces, o sea, es como dicen, es la visión de cada quien. Y eso es lo importante, ¿no? Lo que tú decías. Y creo que en la reforma penal también nos reflexionaban sobre eso. O sea, la teoría del enemigo no nos deja mucho, ¿no? Nos cierra un poco los oídos a no escuchar al otro, ¿no? A no realmente discutir y decir, bueno, pues es su postura y tan válida es la de él como la mía. Y en lugar de buscar la mejor opción, o lo que decías tú, que me interesaría mucho, esta parte del humanismo, ¿no? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo esa es parte de lo que hemos perdido, incluso en la carrera de economía, hemos perdido esa parte humanista,
¿no? Nos hemos vuelto muy mecánicos, muy de datos, muy, o sea, muy pegados, a veces hasta dogmáticos, y creo que eso nos quita muchísimo humanismo que deberían de tener todas las ciencias sociales, incluyendo el derecho, ¿no? Incluyendo el derecho, ¿no? O sea, se pierde. Pero bueno, yo ahí la dejaría. Nada más, bueno, quería preguntar si pueden ser reelectos porque ya sería el colmo. No sé si alguien más para cerrar o quieres, ¿sí? Pues primero quiero agradecer al ponente, creo que fue una gran exposición, muchas gracias. Y creo, bueno, es una reflexión, creo que es importante esta reforma en los puntos que usted nos expuso. Creo que es un intento de la fisura a un poder fáctico, creo que no va a ser fácil, creo que se requieren mucha correlación de fuerzas, no solamente hacer el procedimiento adecuado, que es una cosa que básicamente tendrían que hacerlo bien, pero no lo hacen. Pero después de eso necesitamos toda la correlación de fuerzas necesaria. Y efectivamente, como decía el profesor hace un momento, también tenemos que pararnos a analizar todo el presupuesto que se necesita para esta reforma. Y también tenemos que analizar los mecanismos de regulación para que, a pesar de la reforma, no caigamos en lo mismo después. Entonces, creo que es una reforma, yo estoy de acuerdo, que tiene muchas aristas, muchas limitaciones, le falta mucha integralidad, pero creo que sí es un intento, porque el Poder Judicial ha estado teniendo un peso político, no solo de impartición de justicia, sino también ha estado entrando en el juego político, y creo que es importante también cómo representa poderes económicos, por eso tiene un poder económico, poder político importante. Pues sí, creo que es importante que se pueda apoyar esta reforma en el sentido de que abre una fisura en poderes fácticos que quizás no es todo lo que quisiéramos, pero estamos iniciando. Entonces, esa era mi reflexión. Muchas gracias. Vamos a terminar esta sesión si ya no hay ninguna reflexión. Creo que eso es lo que busca estas jornadas de discusión, ¿no? Que se viertan todas las opiniones, que discutamos, que reflexionemos y que se aporten pues ideas. Sobre todo me da mucho gusto que participen los jóvenes. Creo que eso es muy importante, ¿no? Nutrirnos de los jóvenes. Pues les agradezco mucho. Gracias a los que están en internet, gracias a ustedes. Los invitamos ya al cierre el 18 de abril, el jueves, con la reforma en materia de maltrato animal, que también hoy por ahí lo tocó Saraísol, ¿no? Sarisol, los invitamos a la clausura, también el 18 de abril, jueves 18 de abril, a las 5 de la tarde. Va a haber un brindis, algo sencillito por acá. Los invitamos con la reforma electoral, ¿no? Les agradezco mucho. Buenas tardes. Sí, muchas gracias.